que habitualmente hacemos aquí es traer literatura. Pero ahora vamos a hablar del momento previo, que tiene que ver con escribir, la escritura, el oficio de ser escritor o escritora. Introducimos el tema con un fragmento de Borges y ahí ya vamos a la próxima nota. La vida del escritor es una vida solitaria, uno cree estar solo y al cabo de los años, si los astros son propicios, uno descubre que uno está en el centro de una especie de un vasto círculo de amigos invisibles, de amigos que uno no conocerá nunca físicamente, pero que lo quieren a uno, y eso es una recompensa más que suficiente. Bueno, ahí introducía el tema, ¿no? Y venimos hablando por ahí del teatro con Gonzalo, donde haces un monólogo, pero sabes que hay gente del otro lado escuchándote, a pensar en este círculo de amigos invisibles que significa estar escribiendo y pensando también que en otro momento alguien va a ser parte de eso. Claro, tiene una cuota de soledad, o podemos decirlo, incluso lo hablamos con Alejandra Escoban hace muy poquito, ¿no? Es decir, estar solo, sentirse solo, pero me parece que arranca por este oficio, ¿no? De poderse pensar y escribir. Pero tenemos un notón. Un gran invitado para esta mesa, así que sumamos a Martín Coban para conversar en esta ciudad U. Lo saludamos ya y le damos la bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, Martín, en el caso tuyo, ¿cómo funciona esto de, porque acá tenemos, por ejemplo, Confesión, que es un librazo, yo lo estoy terminando, Martín acaba de publicar La Vanguardia Permanente. ¿Cómo opera en vos el oficio de la escritura? ¿Hay una cosa de esto de estar solo? ¿Lo sentís así? ¿Cómo es el proceso de creación en tu caso? Mira, en mi caso, y calculo que en el de todos los que escribimos, pero ampliaría a todos los que leemos. Porque efectivamente la escena de escritura es una escena de repliegue, y uno escribe, por supuesto, con el deseo de ser leído, y uno escribe imaginando posibles lectores, pero la escena misma de la escritura es una escena de soledad. Hay que inventar una escena de soledad para ponerse a escribir, pero insisto, que ocurre lo mismo con los lectores. El lector también de alguna manera se sustrae. Incluso puede estar rodeado de gente. En el solo gesto de abrir un libro y ponerse a leer, inventa una soledad, inventa un espacio de soledad, aunque sea en medio de los otros, porque de alguna manera la escritura, pero insisto, también la lectura, tienen que ver con, por lo menos, un momento de soledad, un repliegue hacia la soledad. Después uno publica los libros, aparecen los lectores, intercambiamos, discutimos, uno como lector conversa con otros lectores, intercambia pareceres, intercambia recomendaciones, pero la experiencia misma de leer y de escribir se hace en general a solas. Martín, ¿y la vanguardia permanente es solamente de los autores, de los escritores, o también hay una vanguardia permanente en los mismos lectores? Gran cuestión, porque las vanguardias clásicas, las vanguardias históricas, tuvieron una fuerte disposición a autoseñalarse como vanguardias, a declararse vanguardias, a decirse vanguardias. Hubo un tenor muy enfático en aquellas vanguardias históricas de las primeras décadas del siglo XX. Por algo casi todas tuvieron manifiestos, es decir, declararse vanguardias y señalarse como tales, pero también está la instancia de la lectura, y de hecho para mí lo fundamental es siempre la lectura, y en ese punto una lectura puede, como inventemos esta palabra, vanguardizar un texto, que la lectura lo convierta en vanguardia. En el libro hay un capítulo sobre las lecturas que Ricardo Piglia hizo desde los años 90, de los textos de Walsh, de Saer, de Puig, de los años 50 y 60, y los convirtió en vanguardia a través de la lectura. Entonces la lectura vuelve a tener prioridad ahí. Martín, estaba pensando también en una entrevista que leí hace muy poquito donde decías que está en retirada la literatura, y veía también lo que comentamos a veces con entrevistados, que los chicos cada vez leen menos, que hay una cosa que está faltando allí por ahí como el gusto por acercarse a los libros. En el caso tuyo, esta producción es como una resistencia ante ese fenómeno, ¿no? que por ahí se ve y se pone en manifiesto, sobre todo cuando se hacen algunas encuestas y se le pregunta a los más chicos o más grandes inclusive que ya no leen tanto como antes. ¿Tiene que ver con eso? No me asignaría una palabra tan prestigiosa como resistencia. Hago lo mío, que es leer y escribir y enseñar literatura. Yo soy docente, pero quisiera hacer una especificación, porque como bien planteaste, cuando aparece esta preocupación o esta
inflexión un poco apocalíptica, la lectura amenazada, la lectura en declive. Generalmente se piensa en los más jóvenes, vos lo dijiste recién muy bien, los chicos no leen, y la verdad es que me parece que ahí hay un dato falso y hay también una coartada de adultos. La coartada de adultos de presentar los eventuales problemas de la lectura en la sociedad, o de los hábitos de la lectura en la sociedad, como si fuese un problema de los jóvenes, armando una escena falsa, completamente falsa, por eso le llamo coartada, que supondría una sociedad de jóvenes que no leen y de adultos que sí leen. Y eso no es así. Entonces, tiendo a desconfiar de la preocupación de los adultos bajo esa formulación. Los chicos no leen, porque arman, insisto, una escena completamente falsa, como si fuese generacional el problema de la lectura, como si correspondiera a una franja de una edad determinada, un cierto debilitamiento de la lectura. Y la verdad es que no es así. Y de hecho, los jóvenes leen, esto habría que hablarlo, o ha sido considerado en verdad, no solo por libreros, sino también por editores, los que ven concretamente cómo circulan los libros y las lecturas. Y la verdad es que las lecturas de los adolescentes ocupan un lugar muy considerable en el volumen de la circulación literaria. Fenómenos como Harry Potter, fenómenos como las colecciones juveniles o de adolescentes de Editorial Alfaguara, hay muchos lectores allí. De manera que diría, no lo digo por demagogia, porque ¿qué demagogia podría querer ejercer yo respecto de los jóvenes o no jóvenes? Pero no es un problema de los jóvenes. En todo caso, es un problema social más general, y yo creo que hay algo que afecta o que involucra, yo diría, no solamente a la literatura, que es a lo que yo me dedico, y a los textos literarios. Creo que hay cada vez más problemas con la lectura en general. Digamos, para detenerse a leer un artículo, una entrevista, una nota en un diario, me parece que la lectura de sobrevuelo, el pispeo general, está desplazando a la lectura cada vez más. Parece ser cada vez más difícil concentrarse un rato a leer un texto, leerlo con atención, pero de ninguna manera diría que este es un problema de los jóvenes, es un problema general. Martín, y me meto ahí para preguntar con respecto a esto que venís reflexionando, ¿cuánto de eso que estás marcando puede tener que ver la llegada de las redes sociales? Sabemos que vos en muchas redes sociales no participás, entonces este pispear, este leer por encima, ¿está relacionado con la llegada y con el uso de las redes sociales para vos? Mira, en parte no participo, pero soy muy lector de Twitter, volviendo a la cuestión de la lectura. Leo bastante Twitter, dedico un tiempito al día a ver por lo menos algunas cuentas. Yo procuro no ser apocalíptico con respecto a las tecnologías, y cuando yo era joven, y es más, cuando yo era niño, o sea, hace muchísimos años, la misma inquietud apocalíptica con respecto a las tecnologías existía con respecto a la televisión. Se decía más o menos lo mismo. Se decía, ahora con la generalización de la televisión, la lectura está amenazada, los chicos antes leían, ahora están todo el día en la televisión, y les recuerdo, o les aviso, cuando yo era chico, son tantos los años que pasaron, que los canales que había eran solamente 4, y programas infantiles había solamente a la mañana, que estaba Patolandia, y a las 5 de la tarde, que estaba el Capitán Piluso. O sea, no teníamos la televisión actual, que ocupa todos los tiempos, todo el tiempo. Y aún así, ya en aquel momento se decía, con la televisión, que era la tecnología en aquel momento, los chicos leen cada vez menos, siempre con esta cosa, ¿no? Los chicos, como si fuera un problema de chicos. Y yo creo que no hay que repetir ese gesto actual con respecto a las redes, en cuanto que las redes se involucran también, respecto de la televisión, por ejemplo, las nuevas tecnologías se involucran también en prácticas de escritura y de lectura. La vieja antinomia, imagen-texto, ha sido superada en las nuevas tecnologías. Para circular en las redes, para navegar en las redes, ver imágenes, ver videos, hay también que leer y hay también que escribir. Sí creo que en la medida en que el soporte, ahí tengo una duda, pero no es con las redes. El soporte, pero habría que, me remitiría también a Gonzalo, que pasó recién por el programa, y volver también sobre la cuestión de cómo se mira una serie o cómo se mira una película si lo mirás en un dispositivo de este tamaño, ¿no? Sí. Es decir, si lo ves en tu celular. ¿Qué grado de concentración lográs ahí? ¿Qué grado de atención podés prestar? O dicho al revés, ¿qué grado de dispersión tenés viendo? Y no estoy hablando ya de leer literatura. Viendo una serie, si la estás viendo en tu celular.
Ahí sí creo que, en la medida en que todo está en el celular y en algún punto también en la computadora, el lugar donde hacemos sociales, el lugar donde leemos, el lugar donde escribimos, el lugar es el mismo. El libro, claro que nos distraíamos con el libro. Yo leo libros físicos, digamos, claro que me distraigo muchísimo. Pero en la nueva tecnología lo que ocurre, me parece, es que aquello que nos distrae está en el mismo lugar que aquello que nos debería poner en estado de concentración. Nos distrae el mismo dispositivo en el cual nos tenemos que concentrar. No es algo en la ventana, me distrae del libro. Es algo en lo que tengo en la mano, me distrae de lo que tengo en la mano. Y leer haciendo 4 o 5 cosas a la vez, eso no es nuevo, por supuesto. Uno puede estar con el libro en la mano y mientras tanto contesta algo, está con el libro en la mano y se va a fijar algo, está con el libro en la mano y mira en la tele atrás cómo va el partido que uno está siguiendo. La distracción ya existía, no es nueva. Pero el hecho de que el factor de distracción y el objeto de concentración esté en el mismo dispositivo, yo creo que eso sí puede estar amenazando un poco, no la lectura, sino las condiciones de la lectura. Y referido al tema, por ejemplo, de los discursos de odio, en el caso tuyo también a partir de un título en un diario, se te criticó mucho por una cuestión sobre Borges, lo que se dice. Hay un componente también que hace incluso que se propaguen más los comentarios de ese tipo. ¿Cómo ves este uso a veces que se le da a las redes, cargados muchas veces con discursos de odio, descalificación, que después repercute incluso dentro del propio grupo social que uno va conviviendo a diario? Incluso ha llegado a tener diferencias o genera diferencias hacia adentro después de la vida más cotidiana o material. ¿Ahí está pasando algo con estos discursos que están circulando especialmente porque son redes sociales o crees que es porque son signos de la época nomás? Mira, personalmente no es que yo no tengo especial disposición a los tonos de la agresividad o de la virulencia, pero tampoco tengo especial problema con que algunos debates o con que los debates se planteen en términos enérgicos, en términos vehementes, digamos que las discusiones suban de tono. No tengo especialmente problemas con eso. Me parece que puede ser una manera de debatir y una manera de polemizar. Las polémicas tienen algo de lucha y de confrontación, y yo eso no lo veo mal. Me parece que lo que está pasando, o lo que en algunos casos ocurre, es que la agresión empieza a funcionar como un objeto por sí misma. No, quiero decir, no son debates cargados de agresividad. Yo los prefiero más amables, pero he presenciado o he participado de debates cargados de agresividad. Y pueden funcionar. Si nos sirve para debatir, es decir, para confrontar ideas, desarrollar ideas, intercambiar ideas y pelear, no lo veo mal. El punto es de qué modo y hasta qué punto una cierta pasión por la agresividad misma impide los debates. Ya no tenemos discusiones cargadas de agresividad, tenemos descargas de agresividad que impiden las discusiones. Lo cual porque digo, la discusión requiere elaboración de ideas, aunque las digas de manera vehemente, confrontar con las ideas del otro, para confrontar las ideas con las ideas del otro, incluso agresivamente, si ustedes quieren, para atacar las ideas del otro. Las tenés que conocer, tenés que escuchar lo que el otro dice o tenés que haber leído lo que el otro dice. Si no, descargás, producís, digamos, un desarrojar agresividades, virulencias, resentimientos, rencores. No estás discutiendo las ideas del otro, si no las conoces. Entonces, en ese punto me parece que sí puede haber, en algunos momentos, que no son pocos, un estado de cosas en donde el problema no es que las polémicas y las discusiones, insisto, se han cargado de violencia, es que hay recursos de violencia que nos impiden discutir. El ejemplo que ustedes ponen, que es reciente, me parece que puede ser ilustrativo. Prácticamente la totalidad de las personas con las que intercambié a propósito de sus posiciones con respecto a una entrevista que me habían hecho en Página 12, no habían leído la entrevista. Claro. No la habían leído. Recientemente soy docente, por lo tanto, los años de trabajo en la enseñanza me han preparado de una manera no voluntaria a detectar cuándo alguien habla de un texto que ha leído y cuándo no. No lo habían leído, claramente, desde el momento en que me anoticiaban de ciertas cosas que están dichas en la misma entrevista, me declaraban ignorante de algunas cuestiones que yo mismo decía en la entrevista. La conclusión era muy sencilla: no habían leído la entrevista. Entonces mi disposición a discutir, incluso con personas vehementes, sobre los contenidos de una entrevista, de lo que estamos diciendo ahora, discutir con ustedes si estamos en desacuerdo con alguna cosa,
soy el primer interesado, me apasionan las discusiones, me apasionan las disputas, me apasiona la guerra de argumentos, pero esto que está ocurriendo no es eso, no hay ningún argumento y no hubo lectura. Sobre todo eso, no hay lectura. Bueno, Martín, nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando. Lamentablemente el tiempo en tele es muy corto, pero yo te voy a despedir también con este recuerdo que hay en el observar un recuerdo todos juntos, para despedirlo, Martín, que el recuerdo de en el libro Me Acuerdo, con la serranita, esta idea de nuestra Córdoba, de nuestro lugar. Así que nosotros nos quedamos observando ese recuerdo y te despedimos, Martín, y te agradecemos muchísimo por estar en esta Ciudad U. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por traer la serranita a colación, o sea, mi infancia. Bueno. Gracias, Martín, y bien por esa bandera ahí atrás, que sigue siendo cábala. Que aguante, que aguante esa bandera ahí. Gracias, Abrazo, Martín, nos vemos, chau, chau.